Bien, pues tiene la palabra Miren Gardoqui Iturriarte, de La razón al misterio en la España del siglo XVIII, viajando por Extremadura, la influencia de Antonio Pons en los viajeros europeos ilustrados y prerrománticos. Tiene la palabra. Buenas tardes. Quisiera empezar esta comunicación agradeciendo a la organización y a la dirección de los coloquios que hayan admitido esta propuesta, así como a todos los asistentes por su interés en el tema y por su presencia. La comunicación que traigo hoy se titula De la razón al misterio en la España del siglo XVIII, viajando por Extremadura, la influencia de Antonio Pons en los viajeros europeos ilustrados y prerrománticos. El estudio examina las miradas de las obras de los viajeros europeos del siglo XVIII de Antonio Pons, Guillermo Bowles, John Talbot Dillon y William Beckford en su recorrido por España con especial atención a Extremadura. Representan paradigmas distintos y complementarios que reflejan la transición entre la Ilustración y el Romanticismo. Sus obras constituyen representaciones culturales complejas que influyeron en la proyección europea de España y en la evolución del viaje como género literario y experiencia cultural, fuente de la circulación de ideas y estética en la Europa moderna. El viaje como género cultural y científico en el siglo XVIII representó un punto de inflexión en la percepción europea de España, en gran medida gracias a la figura de Antonio Pons y su obra Viaje a España. Pons sentó las bases para la observación y el análisis del territorio que luego influirían decisivamente en los viajeros europeos que hoy analizamos. Estos viajeros, guiados por un interés que oscilaba entre la razón ilustrada y las sensibilidades emergentes del romanticismo, recorrieron la península con intención de documentar, analizar y experimentar una España que a través del prisma ponciano se mostraba como un espacio de riqueza patrimonial, complejidad cultural y potencial reformista. Los objetivos de este estudio son el análisis de las miradas o las obras de estos autores poniendo el foco en Extremadura. Se analiza cómo la influencia de Pons permeó las obras de estos viajeros europeos no nacionales, especialmente en sus descripciones de Extremadura, y cómo a partir de esta matriz común se despliegan diversos enfoques que reflejan la transición cultural entre la Ilustración y el Romanticismo. El marco histórico y cultural en el siglo XVIII, bajo las dinastías borbónicas, España vivió un proceso de reformas orientadas a modernizar el Estado y a reinsertarlo en el circuito europeo de poder y conocimiento. Inspirados en el modelo francés, los monarcas de la dinastía borbónica impulsaron políticas centralizadoras, administrativas y fiscales, al tiempo que fomentaron proyectos científicos, económicos y culturales destinados a regenerar el país. La circulación del saber ilustrado no se limitó a los círculos cortesanos, sino que penetró en ámbitos provinciales y locales. Viajeros, eruditos y funcionarios convirtieron el viaje en un método de observación y diagnóstico del país, registrando paisajes, monumentos y costumbres. En este contexto se inscribe la figura de Antonio Pons y estos otros intelectuales que contribuyeron a difundir una imagen de España en sintonía con la Ilustración europea, aunque marcada también por tensiones internas entre tradición y modernidad. En el siglo XVIII, el viaje se consolidó como un verdadero instrumento de conocimiento, más allá de la mera curiosidad o el entretenimiento. Para los ilustrados, recorrer el territorio permitía observar directamente la realidad natural, artística y social, aplicando métodos empíricos de análisis y registro. La literatura de viajes incorporó una dimensión crítica que iba más allá de la descripción objetiva. Los relatos ofrecían juicios sobre el atraso económico, el abandono del patrimonio o la persistencia de supersticiones religiosas, contrastando estas realidades con el ideal ilustrado de progreso. De este modo, el viaje funcionó no solo como un medio de exploración científica y artística, sino también como un vehículo de crítica social y propuesta de reforma en sintonía con el proyecto regenerador de la Ilustración. En el tránsito del siglo XVIII al XIX estuvo marcado por un cambio profundo en la forma de mirar y narrar el mundo. Frente al análisis racional y sistemático característico de la Ilustración, empezó a incorporarse una sensibilidad nueva que valoraba lo subjetivo, lo emocional y lo estético. La razón ilustrada, con su confianza en el progreso y el conocimiento útil, dejó paso así a una mirada más introspectiva, simbólica, propia del romanticismo emergente. En la literatura de viajes, este giro se aprecia con claridad. Mientras ilustrados como Pons o Guillermo Bowles registraban datos sobre arte, patrimonio o recursos naturales con fines pedagógicos y reformistas, otros autores como Beckford privilegiaron la experiencia personal y lo misterioso. El paisaje, antes analizado como recurso económico o testimonio histórico, se convirtió en escenario de ensoñación y melancolía. Y así el viaje pasó de ser un diagnóstico de la realidad a convertirse en un espejo
emociones y sensibilidades individuales, inaugurando así un nuevo modo de comprender y representar el mundo. Antonio Ponz encarna de manera ejemplar el paradigma ilustrado aplicado al viaje y a la descripción del territorio. Su viaje a España no es una narración de impresiones personales, sino un proyecto sistemático de observación crítica y catalogación patrimonial. Recorre iglesias, conventos, monumentos y ciudades con la intención de inventariar su estado del patrimonio, denunciar el abandono o el mal gusto barroco y subrayar la necesidad de una conservación orientada al bien común. Su mirada es la del reformador, que a través del análisis racional pretende transformar la percepción del patrimonio en un recurso para la educación moral. La finalidad pedagógica de Ponz resulta central, pues su obra no se dirige únicamente a especialistas, sino a un público más amplio que busca instruirlo en el valor del arte y la cultura como fundamentos de identidad y progreso. Al combinar crítica, erudición y voluntad de difusión, su método se inscribe plenamente en la lógica ilustrada. Observar para comprender, comprender para corregir y, en última instancia, reformar. De este modo, el paradigma ponciano se convierte en un referente para viajeros posteriores, tanto españoles como extranjeros, que hallaron en él un modelo para recorrer y narrar el país con un propósito crítico y constructivo. Guillermo Bowles fue un naturalista irlandés que llegó a España en el marco de la política borbónica de atraer expertos extranjeros para impulsar la modernización del país. Al servicio de la monarquía se ocupó de la minería, la química, la historia natural, ámbitos en los que aplicó su método empírico y técnico propio de la Ilustración. Su perfil combina la práctica científica con una clara dimensión administrativa. El conocimiento de los recursos naturales debía ponerse al servicio del Estado para favorecer el desarrollo económico y la explotación racional del territorio. En su obra principal, La Introducción a la Historia Natural y la Geografía Física de España, de 1775, construye un compendio de observaciones geológicas y geográficas fruto de sus viajes por la península. En ella, Bowles ofrece datos sobre las minas, los aguas, los suelos, los cultivos, integrando también reflexiones sobre economía y la utilidad pública de estos recursos. El texto, redactado en castellano, fue rápidamente traducido a otras lenguas europeas, lo que facilitó su difusión internacional. Y con este trabajo se convirtió en una figura clave para la ciencia ilustrada en España, aportando una mirada rigurosa que completaba la de Antonio Ponz desde el ámbito artístico y cultural. De hecho, en el prólogo de su obra se recomienda leer al propio Antonio Ponz. Recorrió la provincia de Badajoz en el año 1752 a lo largo de varios itinerarios que le llevaron a Zalamea la Serena, Garbayuela, Don Benito, Medellín, Mérida, Badajoz o Zafra, entre otros. Sir John Talbot Dillon fue un parlamentario irlandés que, más allá de su carrera política, destacó como viajero cosmopolita y hombre de letras. Su perfil combina la ilustración con una vocación divulgativa orientada a un público europeo, en especial el británico, interesado en conocer una España poco accesible para lectores extranjeros. Dillon se distingue de otros viajeros por su amplitud de intereses. Además de la geografía y la historia natural, presta atención a la literatura, las costumbres y la vida política, integrando la observación empírica con reflexión cultural y crítica social. En su obra más influyente, Travels Through Spain, de 1780, sintetiza y amplifica los trabajos de Antonio Ponz y de Guillermo Bowles, a los que cita expresamente, al tiempo que aporta sus propias impresiones y juicios. Dillon actúa como mediador cultural, traduce, adapta y contextualiza la realidad española para una audiencia anglosajona. Su viaje por Extremadura se recoge en la segunda parte de su obra, que está dividida en dos mitades, y en su carta número 2 se recoge su itinerario por La Coronada, Villanueva de la Serena, Don Benito, Medellín, San Pedro de Mérida y Mérida, entre otros. William Beckford fue un aristócrata inglés de fortuna inmensa y formación refinada que representa la vertiente prerromántica del viaje. Educado en los círculos más cultos de su tiempo y conocido por su novela orientalista Batek, Beckford se distancia de la mirada ilustrada para privilegiar la subjetividad, la imaginación y la experiencia estética. Su perfil lo sitúa entre el aristocrático y el escritor gótico interesado por lo sublime, lo grotesco y lo misterioso. A diferencia de Ponz, Bowles o Dillon, su viaje no persigue fines pedagógicos ni reformistas, sino que responde al deseo de vivir y narrar atmósferas cargadas de simbolismo y emoción. En su obra, Italy with Sketches of Spain and Portugal, se publicó en 1834, pero basada en el viaje que realizó en 1787. Recoge impresiones de distintas regiones de la península, entre ellas Extremadura.
Su mirada convierte el paisaje de las ciudades en escenarios de misterio. De este modo, Beckford inaugura una nueva forma de relato que anticipa la literatura romántica de viajes del siglo XIX, donde España aparece como un espacio exótico, sombrío y fascinante. Entró a España por Extremadura, cruzando la frontera en Badajoz. Siguió por Lobón, Mérida, Miajadas, Trujillo, Almaraz y Navalmoral de Leamata. Viendo ahora una comparativa de enfoques, podemos decir que Bowles cuenta con descripciones muy extensas de la geografía del territorio y la minería, pero entre toda esta información de carácter técnico podemos extraer breves alusiones o menciones al patrimonio, al paisaje o a los materiales empleados en la construcción. Dillon comenta la casa de Hernán Cortés en Medellín, describe Mérida como ejemplo de esplendor romano. En las Urdes, su descripción oscila entre lo etnográfico y lo mitológico. Su visión de Extremadura es la más matizada, entre la admiración por la historia y la crítica al atraso. Beckford convierte Badajoz en escenario de lo siniestro y lo sublime. Transforma los pueblos extremeños en paisajes emocionales cargados de subjetividad. Comienza a apreciarse también en él cierto desprecio por las figuras de los conquistadores. Pasamos así a ver las impresiones del viaje de Guillermo Bowles por Extremadura en 1775. Entre Puebla de Alcocer y Orellana menciona una mina de hierro y arenisca donde contempló el más hermoso ocre rojo. En la zona de Navalvillar de Pela refiere que hay un mineral muerto de hierro del que nada se puede sacar. En la Sierra de Guadalupe localizamos una breve reseña de las construcciones de la zona realizadas en granito. En la zona de Berlanga aporta datos sobre el cultivo de trigos y nos habla sobre el paisaje de la dehesa extremeña con encinas y alcornoques y la saca de la Corcha. En Carbayuela nos habla de la vegetación autóctona con el predominio de la jara pringosa y comenta la gran cantidad de colmenas que había. También refiere las encinas que estaban huecas por haberse podado, lo que impedía que dieran mucha bellota, alimento principal del cerdo ibérico. Asimismo, aporta datos sobre el comercio de la zona basado en la bellota, la cera, la cría de caballos y los rebaños. En Don Benito refiere la abundancia de agua que favorecía los cultivos de trigo, garbanzo, vino y frutales en tierras llanas. Destaca la casa de Hernán Cortés en Medellín con un dintel de granito, igual que el del Escorial, de que en la actualidad no se conserva. Destaca de Mérida su antigüedad, aunque afirma que no se detendrá a hablar de nada que no sea la historia natural, pasando a describir el paisaje, aunque sí se detiene a comentar las ruinas romanas por llamarle la atención los diferentes tipos de piedra hallados entre sus antigüedades. Entre Talavera la Real y Badajoz, en las orillas del Guadiana, describe múltiples islas donde el río, al parecer, entraban a pastar rebaños con sus pastores, corriendo el riesgo de las crecidas del río. En la ciudad de Badajoz, además de una breve mención al puente, describe un castillo edificado en lo alto de un peñón, refiriéndose a la Alcazaba. Y en Zafra nos habla de la aparición de rocas calizas y añade información sobre la transhumancia. Los pastores debían construir sus chozas a lo largo del recorrido, por lo que tenían permitido cortar una rama de cada árbol para hacer lumbre, y es por este motivo que el autor atribuye la causa de que todos los árboles por donde transhumaban ovejas estuvieran huecos y secos, como ya había comentado anteriormente. Vemos así las impresiones de Sir John Talbot Dillon por Extremadura en 1780. Comienzan en Medellín, donde también menciona la casa del conquistador Hernán Cortés, como ya hizo Bowles. En Mérida se detiene ante las antigüedades romanas y los tipos de piedra que podían encontrarse. Describe los acueductos, el teatro, el arco triunfal o arco de Trajano, una naumaquia refiriéndose al anfiteatro, el circo y los dos puentes, sobre el Guadiana y sobre las Albarregas. Además, también nos habla de estatuas, inscripciones y medallas y otras antigüedades que habían sido extraídas de sus ruinas, haciendo alusión al expolio. Sobre las Urdes, refiere que se trata de un lugar melancólico que divide la zona conocida como las Batuecas. Indica que el Valle Urdano fue considerado como parte desconocida del mundo. Y sobre el monasterio de Yuste nos dice que es el lugar más encantador del mundo, razón por la que fue elegido por Carlos V para terminar sus días. Así pasamos a ver las impresiones de William Beckford por Extremadura en el año 1787, aunque la obra se publicó años más tarde. Llegó a España por Badajoz, atravesando la aduana situada sobre el puente que cruza el Guadiana. Podemos leer cómo se refiere al enrejado de la ciudad. Además, también nos brinda una descripción sobre la indumentaria de los hombres de la ciudad, diciendo que era de tonos oscuros con pesados mantos que los cubrían. Podemos leer cómo anticipan los románticos la descripción de los hombres de Badajoz, que no le quitaron ojo durante toda la cena, diciendo que eran una muchedumbre de ojos y mantos, pues ni bocas tan siquiera piernas podían percibir. Se reunió alrededor de los carruajes desde el momento en que pararon y tuvieron suficiente paciencia para permanecer en la calle, fumando silenciosamente sus cigarros.
También nos habla sobre las condiciones higiénico-sanitarias de la ciudad a través de la mención de un elemento como son las alcantarillas, que en una jornada de lluvia estaban rebosando. Sobre el estado de las calles de la ciudad nos cuenta que eran todo barro a causa de esta lluvia y además los cerdos dormían plácidamente bajo los aleros de los edificios. Por otro lado, nos habla de la catedral de la ciudad, de estilo gótico que se consagró en la advocación de San Juan Bautista. Sobre la disposición del coro en el centro de la nave, leemos cómo había tapado el altar mayor, refiriéndose a algún arquitecto obtuso. Esta observación también la realizó Pons, indicando que el coro embarazaba la mitad de la iglesia. Continúa Beckford sobre el altar mayor, sobre el que tampoco tiene buenas palabras, diciendo que es una gran masa de piedras doradas y bruñidas. Y esta apreciación sería recogida por Madoz años después, indicando que el altar está sobrecargado y no es de mucho gusto. Entre Badajoz y Lobón describe el paisaje. Por las fechas en las que viaja podemos decir que las ovejas que pudo ver eran trashumantes. Sobre Lobón leemos una escueta descripción de una pequeña aldea pobre con casas de barro donde destaca la iglesia de su población, gótico, un edificio gótico en origen, aunque con añadidos posteriores, y describe un episodio con un brasero. En Miajadas le sorprendió gratamente la posada donde había sillas doradas. En Trujillo, como ya habían hecho otros viajeros anteriores, destaca que se trata de la patria de Pizarro. Pero en este caso, en esta cita, donde probablemente se refiere al emperador inca Atahualpa, añade un adjetivo con connotación despectiva en la descripción del conquistador, diciendo que era despiadado, algo insólito hasta entonces, pero que cada vez será más recurrente a medida que avanza el siglo en las narraciones de viajeros posteriores. Entre Miajadas y Jaraicejo vuelve a hablar del paisaje, refiere a un gran bosque de alcornoques, y en Navalmoral de la Mata, que llegaron a través de un bosque de encinas el 8 de diciembre, el día de la fiesta local de la Inmaculada Concepción, encontraron a los lugareños en las dos parroquias, en la de San Andrés y en la de Nuestra Señora de las Angustias. Así, la difusión de estos viajeros, sabemos que Antonio Pons fue muy leído en España y que tuvo impacto en viajeros ilustrados y románticos posteriores. Su obra, Viaje a España, se convirtió en un referente. Bowles fue traducido al francés y al italiano y muy leído en Inglaterra. Incluso en su obra recomienda leer la de Pons. Talbot Dillon fue publicado en inglés y en alemán. Actuó como intermediario cultural entre España y el mundo anglosajón. Sus adaptaciones y comentarios sobre las obras de Pons y Bowles también contribuyeron a la difusión. Y William Beckford fue publicado en Inglaterra, influyente sobre todo en círculos prerrománticos y góticos europeos. Su visión estética y subjetiva de España repercutió en la literatura de viajes posterior y en el imaginario romántico europeo. Como conclusión, por tanto, podemos decir que Pons actúa como centro y Beckford como ruptura, y España se concibió como un laboratorio cultural en la transición entre ilustración y romanticismo. El análisis de los viajeros muestra cómo el siglo XVIII fue un tiempo de transición entre la racionalidad ilustrada y la sensibilidad romántica. Antonio Pons representa el paradigma ilustrado español, observación crítica, catalogación patrimonial y finalidad pedagógica al servicio de la regeneración cultural. Guillermo Bowles, desde la ciencia natural, hace lo mismo. Talbot Dillon, como mediador cultural y político. Los tres proyectan hacia Europa una España observada con mirada empírica y reformista, contribuyendo a la circulación internacional del saber ilustrado. En contraste, William Beckford rompe con este modelo, aunque mantiene puntos en común con los anteriores. Convierte el viaje en experiencia estética y subjetiva cargada de melancolía y atmósferas góticas, anticipando el romanticismo. Así, mientras Pons, Bowles o Dillon viajan para conocer y reformar, Beckford lo hace para sentir e imaginar. El conjunto de sus textos revela la tensión entre razón y emoción, ciencia y estética, reforma y contemplación. Extremadura emerge como escenario privilegiado para este cruce de paradigmas, territorio de diagnóstico ilustrado y a la vez de ensoñación romántica. Su legado no se limita a la información transmitida, sino a la forma en la que moldearon el imaginario europeo sobre España, configurando una representación plural, contradictoria y profundamente influyente en la cultura moderna. Muchas gracias.